La tolerancia es un valor ético fundamental, como los demás valores éticos, porque aunque teóricamente vivimos en una sociedad muy libre, muy tolerante, eso es sobre el papel, a nivel legal, pero luego en la realidad social se nota que hay mucha intolerancia, más de la que parece. Si profundizamos un poco en las relaciones sociales, en las palabras que se escuchan por las calles, aún sin querer, y en muchas conversaciones que se pueden escuchar también simplemente porque uno vive en la vida real y se escucha aunque uno no quiera. Entonces, todo eso se transmite y hay que insistir en que hay formas de pensar y de actuar y opiniones que siempre que respeten los principios constitucionales y legales son válidas. Y no porque una mayoría de la gente haga determinada cosa, eso está bien automáticamente y los demás son unas personas desfasadas o irracionales o infelices o lo que sea. Simplemente hay que respetar la razón, la racionalidad, que es lo más importante. Existe un derecho a la migración. Los migrantes no lo son por capricho, sino que huyen de guerras, de conflictos de todo tipo, de la pobreza, de la violencia que existe en sus países donde están viviendo y con unas condiciones infrahumanas, pues tienen que buscar pues una salida y lo que hacen es intentar migrar pues a Europa o a otras zonas donde pueda haber una mínima calidad de vida para ellos o una calidad de vida adecuada para ser más exactos y de esa forma pues ellos prácticamente es como si fueran refugiados o son refugiados de situaciones terribles de las que escapan, como es lógico, porque tienen que intentar conservar la vida ante todo y no morir en situaciones terribles o vivir de una manera infrahumana. Por lo tanto, hay un derecho a la migración, hay un derecho a que las personas puedan ser refugiadas cuando sus situaciones vitales son realmente terribles o tremendas. Tienen derecho a hacer esas cosas. La discriminación es una conducta negativa basada en distinciones que se hacen sobre la base de categorías naturales o sociales sin que ello tenga relación con las capacidades o méritos individuales ni con la conducta concreta de la persona. Diríamos que todavía existen en la sociedad actual, en la sociedad occidental, muchas actitudes discriminatorias hacia etnias, hacia grupos sociales, hacia formas de vida, y eso tiene que acabarse ya, porque todas las personas tienen derecho a vivir de la forma que quieran, siempre que respeten las leyes. A partir de ahí, la libertad es absoluta. Y lo que diga la mayoría de la sociedad no siempre es lo correcto, puede ser incorrecto también. Por lo tanto, hay que respetar la libertad individual de todas las personas, de todos los sujetos. De esa forma habría una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, mucho más igualitaria y también mucho más solidaria y compasiva con las personas que están sufriendo por distintas causas, etcétera. Epicuro de Samos fue el creador del epicureísmo, un gran filósofo helenístico, un gran pensador ético, dejó escritas numerosas obras, nació en Samos en el año 341 a.C. en Grecia y murió en el año 270 antes de nuestra era. Era un filósofo griego que consideraba que el auténtico placer del hombre consistía en la ausencia de miedo y de dolor y conseguir de esta manera la tranquilidad del alma, la tranquilidad de la mente o ataraxia. Creía asimismo que solo la filosofía podría ayudar al hombre y a la mujer a encontrar dicho estado y propugnaba por ello las reglas del tetrafármaco para luchar contra los cuatro temores fundamentales que atenazan al ser humano, que es el miedo a los dioses, el miedo al destino, el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte. En este sentido, sus enseñanzas son muy valiosas. Él mismo demostró con su conducta que lo mejor son los placeres intelectuales, el placer de la amistad, etc. Sus enseñanzas siguen siendo válidas. Benito Espinosa es un gran filósofo de origen judío, nació en Ámsterdam, en Holanda, y era de origen judío español. Fue expulsado de la comunidad judía, acusado de ateísmo y de libre pensamiento. Pasó su vida perseguido a consecuencia de sus ideas liberales y críticas contra todo dogmatismo religioso. Se ganaba la vida como pulidor de lentes y rechazó diferentes ofertas de trabajo y dinero porque prefería mantener su libertad de pensamiento. Por ejemplo, una oferta de trabajo en la Universidad de Heidelberg para ser profesor de la misma. Y quiso ser independiente y por lo tanto rechazó amablemente esa oferta de trabajo como profesor universitario. Diríamos que tuvo una existencia humilde dedicada al trabajo y al pensamiento filosófico. Escribió distintos tratados como Ética demostrada de forma geométrica y otras obras.
estuvo muy influido por el pensamiento de Descartes y fue un gran filósofo racionalista que desarrolló un monismo filosófico.